Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Primera epístola a Timoteo. El día hoy vamos a buscar la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4. Hoy nos toca estudio de Timoteo número 5. Vamos a leer el libro de Primera de Timoteo capítulo 4. Leo. Así dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hasta el versículo 16 he leído. Este libro, el libro de Primera de Timoteo, es una carta, la carta del apóstol Pablo, que hizo personalmente. Pero cuando nosotros leemos esta palabra, es como la palabra de Dios que nos enseña claramente, ¿no? Porque pasando tiempo, un día va a levantar algunos hombres
que reciben la guía del espíritu inmundo y el espíritu de mentira, y dice que ya no tiene que casarse, también es prohibido de comer estas cosas, etcétera, etcétera. Por esa razón, apóstol Pablo estaba hablando, ¿no?, dos cosas. Aunque él no se casó, pero él no hizo prohibido de casarse, ¿no? Porque siempre él estaba testificando, apóstol Pablo, decía que no para una persona que viva como soltero, sino que por recibir un plan de Dios, especialmente, ¿no?, como su vida. Por causa de eso, él quería servir al Evangelio, por eso no hizo casamiento, ¿no? Pero en la iglesia y podía casarse. Pero no sé muy bien con qué propósito iba a decir, pero algunas personas iba a explicar estas cosas. El versículo 3 así dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen en ellos, de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Significa que cuando uno quiere comer, ¿no? Anteriormente, mientras tanto que estaba funcionando la ley, era prohibido de comer la carne de cerdo y también la carne de inmundos. Pero después de establecer el nuevo pacto, como lo que estaba escrito en el libro de Hechos, capítulo 10, por medio de Pedro podía ver que había muchos animales inmundos, porque Dios se le mostró, ¿no?, como sueño. Pero la palabra de Dios salió del cielo, decía que Pedro coma y mata y coma, así estaba explicando, ¿no? Pero Pedro no quería meter en su boca la carne de los inmundos, porque él estaba teniendo respeto a la ley. Pero según la palabra de Dios dice que Dios había limpiado a todos los animales. No diga que es como inmundo. Por causa de eso, Dios estaba explicando que incluye entre todos los gentiles, como nosotros, fuimos limpiados de todos nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente estaba explicando sobre la comida, ¿no?, sino que sobre la salvación. Por eso estaba hablando, ¿no? El versículo 5 dice que porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso el tema de hoy es: por la palabra de Dios sea santificado. Por la palabra de Dios, por la oración, sea santificado todas las cosas, como comidas y cosas. Por eso antes de iniciar comer, cada uno, ¿no?, puede orar al Señor. De primero, ¿cómo puede orar? Señor, gracias por darme alimentación de cada día. Porque cada día Dios nos da respiración por medio de oxígeno, ¿no?, y también funcionamiento de órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, anteriormente cuando yo recibí vacunación, tercera vacunación por medio de AstraZeneca, y estaba muy grave, ¿no? Era muy difícil de aguantar, no podía levantarme, ¿no?, como si fuera que COVID. Así estaba pasando una semana. Pero por la gracia de Dios, ayer ya yo recibí cuarta
cuarta vacunación por medio de, ¿cómo se dice? Moderna. ¿Por qué está poniendo el nombre Moderna? ¿No? Moderna es nueva o algo, nueva generación. Pero ese es nombre de empresa, ¿no? Moderna. Por nombre bueno, por eso no hizo nada de daño, pero hasta ahora ya solamente poco duele donde había puesto, ¿no? Pero casi normalizó, ¿no? Significa que cada día nosotros tenemos que recibir la gracia de Dios porque comparando el tiempo pasado, anteriormente fácilmente nosotros podíamos viajar a otros países conversando, sin usar mascarilla, etc. Pero ¿cómo está cambiando en el mundo? Ya casi todo el mundo todavía está usando mascarilla, mientras tanto que viaja en el avión y también mientras tanto que hace seminario. Pero mi pregunta es, ¿no? Al subir en el avión, tomando en el asiento, ¿no? Sale en la noticia. Todos los tiempos de viaje de avión no tiene que sacar mascarilla. Pero pasando 10 minutos, ahora es tiempo de servicio de comida. Y cada uno, antes de repartir comida, tiene que poner mascarilla, señalaba. Y luego al darle alimentación, todos sacando mascarilla, conversando, comiendo, y luego sacando basura y otra vez tiene que poner mascarilla. Para mí no tiene sentido nada, ¿no? Porque en el mismo lugar, si funciona COVID, entonces ya contamina a todo el mundo. Pero por lo menos, ¿no? Algún tiempo está tapando de mascarilla y otro tiempo ya dejando libre. Y luego ellos se están pensando que ya está defendiendo contra COVID, así piensan, ¿no? No sé muy bien cuál es la verdad, pero yo tengo respeto, ¿no? Porque tengo que viajar. Significa que cada día nosotros tenemos que recibir la gracia de Dios. También tenemos que alimentarnos, ¿no? Porque si Dios no nos sustenta, entonces, ¿cómo nosotros podemos aguantar tiempo? Hoy en día, por medio de guerra de Ucrania, por medio de Rusia, ¿no? Está teniendo gran dificultad. Algunos perdieron su familia, perdieron toda la casa, bienes, ya perdió hogar. Se escaparon de su país, muchos niños, mujeres, pero no hay futuro, ¿no? Aunque puede viajar a otros países, pero no hay futuro. Significa que cada día nosotros tenemos que ver la gracia de Dios. Los hombres chilenos también, ¿no? Aunque se ve muy tranquilo, pero cada momento las personas están haciendo como huelga, lucha, manifestación. Significa que poco a poco está pasando tiempo ya más peor que antes. Pero como dice, ¿no? Por la palabra de Dios, por la oración, será santificado. Por eso cada día nosotros ya tenemos que respetar la obra del Señor, porque depende de Dios, nosotros podemos aguantar cada día. Y también acá dice, ¿no? El versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Significa que siendo como pastor, Timoteo, se necesita repartir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que alimentar a los hermanos. Lo mismo, ¿no?
Hoy en día nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, porque cada día cuando meditando la palabra de Dios, Dios nos enseña, Dios nos da fuerza espiritual. Por esa razón, apóstol Pablo está hablando sobre piedad. El versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Nosotros ya tenemos que comparar, ¿no? Ejercicio corporal, es decir, que cada día alguno corre, camina, haciendo ejercicio para su cuerpo, sirve, ¿no? Pero piedad es como teniendo la hora de escuchar la palabra de Dios y teniendo el tiempo de compartir la palabra de Dios, meditando la promesa del Señor. Eso es piedad. Por eso cada día nosotros tenemos que meditar la palabra de Dios, la promesa del Señor entre los salvos. ¿Por qué es necesario tener este tiempo? Porque si entre los justos no tienen tiempo de tener piedad, entonces el pensamiento humano conquista contra su espíritu. Por eso, mientras tanto que la palabra de Dios trabaja, agarra en su espíritu, le ayuda para que piense acerca de el proyecto del Señor, la voluntad del Señor, para predicar el evangelio, para salvar las almas. Pero cuando pierde el tiempo de piedad, entonces, ¿qué es lo que va a conquistar? Va a conquistar el pensamiento de Satanás. Siempre va a llegar pensamiento negativo. Por eso cada uno puede examinar qué es lo que está teniendo en su corazón. ¿Pensamiento positivo con Dios o pensamiento negativo con Satanás? Al escuchar el testimonio, ¿no? Nosotros podemos sentir. Porque uno que recibe la promesa del Señor, practicando piedad, recibiendo la fuerza espiritual, siempre anhela a Dios. Siempre puede decir sobre la esperanza con Dios. Hoy en día nosotros estamos procurando invitar a los pastores. Personalmente también yo estaba invitando a los pastores como Pastor Mario Verdugo, su amigo Pastor Roberto, el que está tratando en la cárcel de Iquique. También matrimonio de Pastor Renato Ponce. También estoy tratando para invitar Pastor Manuel Díaz, como obispo Manuel Díaz. Significa que cada momento, ¿no? Cuando nosotros llamamos y hablamos, ya responde. Hasta hermana Noelia, la que estaba participando en el tiempo de Congreso de Líderes Cristianos de Perú. Significa que Dios está tocando el corazón de los algunos pastores. Pero si no tiene esperanza con Dios, entonces va a llegar pensamiento negativo. En aquel entonces, ¿quién va a participar? Nadie, ninguno. Así va a pensar. Además, entre los hermanos también, ¿no? Si teniendo el corazón de Dios, siempre lucha contra la situación, observando la ayuda de Dios, observando la guía del Señor constantemente y busca la gracia del Señor. Por eso depende de practicar de esto, ¿no? Uno que no practica nada de piedad, entonces vive solamente por su sentido, por su pensamiento. Por eso está hablando acerca de eso. No tiene que seguir como corriente del mundo, sino que nosotros tenemos que luchar
por la fe contra la situación. Y luego así dice, ¿no? Como dice el versículo 10, así dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, esta palabra me da mucha curiosidad, ¿no? Él es Salvador, Jesucristo, ¿no? A todos. Y luego está hablando mayormente. ¿No? ¿Qué significa? Jesucristo es el Salvador de todos los hombres del mundo, mayormente los que creen. Significa que ya nuestro Señor Jesucristo fue establecido como el Salvador, quien había muerto en la cruz. Pero hace 2000 años atrás, cuando murió Jesucristo en la cruz, ¿qué tipo de pecado purificó? ¿Qué tipo de pecado llevó? ¿Qué tipo de pecado limpió? Mucha gente no quiere calcular esto, ¿no? Mucha gente piensa que Jesucristo solamente llevó el pecado original de Adán. Jesucristo murió por nuestro pecado, pero solamente el pecado pasado. Por su cálculo se divide el pecado. Pero para Dios no puede dividir, porque Jesucristo era Salvador. En vez de un pecador, Jesucristo tenía que morir. Por la muerte se cancela el precio de pecado. Esa es la manera de salvar. Por eso nuestro Señor Jesucristo murió por el pecado del mundo para salvar a todos los hombres del mundo. ¿Por qué la gente no puede recibir la salvación? Porque la gente no puede ser justificado. Porque la gente se va al infierno. Únicamente no está de acuerdo de lo que había purificado, limpiado, cancelado, redimido de todos sus pecados. Es decir, que por su pensamiento impide la gracia del Señor, por su pensamiento impide la redención eterna. Por eso el Espíritu Santo del Señor está trabajando en el corazón de los predicadores, porque los predicadores de la verdad siempre están llamando atención. Porque ser humano no está de acuerdo que Jesucristo limpió nuestro pecado pasado, pero nosotros somos pecadores. Así piensa, enseña. Pero el predicador de la verdad no predica así, sino que Jesucristo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eso es bíblico. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Busquemos, ¿no? Porque bíblicamente nosotros tenemos que buscar, repetir. Como dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12, claramente está saliendo una palabra maravillosa. Dice que habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es esto? Eterna redención. Eternamente limpió todos mis pecados. Así debería creer. Cada uno tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador, que limpió una sola vez para siempre, para que sea santificado, justificado y perfeccionados. Eso es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿el Salvador qué hizo? Mucha gente está disminuyendo la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque está restando la obra de Jesucristo. Jesucristo ya había cancelado una sola vez para siempre la gente para que sea como justificado, perfeccionado ante Dios. Pero el ser humano está aceptando, está pensando que no, Jesucristo solamente había quitado el pecado pasado hasta hoy.
Siempre depende de su pensamiento, quiere calcular el tiempo. Pero nada que ver para Dios. Porque Dios aceptó la muerte de Jesucristo, Dios aceptó la sangre de Jesucristo, Dios reconoció la obra de Jesucristo, Dios reconoció el sacrificio de Jesucristo que hizo la redención eterna una sola vez para siempre. Así dice. Y luego volvamos, primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La verdad que si nosotros no tuviéramos la Biblia, ¿cómo nosotros podemos mantener la fe? Porque alguna persona podrá pensar, ¿no? Yo recibí la salvación, ¿qué es necesario leer la Biblia? ¿Qué es necesario ofrendar al Señor? ¿Para qué es necesario sacrificar mi vida? Así piensa, porque eso es engaño de Satanás. ¿Sabe qué? Cuando yo estaba siendo soldado en Corea del Sur, nosotros estamos siempre practicando cada día, cada momento. Deberíamos cumplir la ley practicando, ejercitando. Porque aunque no hay guerra, pero cada momento estaba desarmando arma y armando y poniendo aceite para que funcione armas. Alguna persona piensa que durante 70 años por ahí no hay guerra, entonces ¿para qué es necesario practicar eso? Si deja, entonces se enoxida y toda arma y luego más tarde, cuando hay guerra, no puede disparar ni puede funcionar nada. Por eso el ejército siempre practica lo mismo, ¿no? Entre los justos, considerando como soldados de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario practicar. Practicando para orar al Señor, practicando, ofrendando, practicando, predicar el Evangelio. Practicando, nosotros podemos visitar a otros lugares para compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Si no comparta la palabra de Dios, no sale. Aunque en su mente sabe, ¿no?, el Evangelio, pero para conversar con la gente no sale de su boca sobre explicación del Evangelio. Por esa razón, apóstol Pablo estaba diciendo, ¿no? Ocúpate, siempre estaba hablando, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Significa que cada momento debería practicar, leer, exhortar y también enseñar. Doy gracias al Señor porque Dios nos dio esta la iglesia a través de Pastor Roxuba, siendo siervo de Dios. Él nos enseña claramente, ¿no? Cada momento nosotros tenemos que accionar. Cada momento nosotros tenemos que hacer evento. Por ejemplo, hace 2 semanas atrás ya nosotros fuimos a Nueva York, ¿no?, para participar en congreso de líderes cristianos. Pero de repente ya sale la visita de Pastor Soba a Paraguay, a Argentina, a Brasil. Entonces todos los hermanos juntos ya tienen que accionar, trabajar y caminar juntos. Aparentemente, ¿no? No necesario. Aparentemente, ¿para qué es necesario? Así piensa, ¿no? Pero cada momento nosotros, si no practicamos como esta forma de movimiento, entonces más tarde se queda en su hogar.
tranquilamente, ¿no? Y luego no quiere hacer nada. Cada día nosotros tenemos que luchar contra situación, contra pensamiento. Por eso, en estos días, ¿no? Estoy buscando la manera de visitar el día domingo en la noche, a dónde yo voy para predicar la palabra de Dios. Entonces nadie me molesta, nadie me empuja, pero yo quiero ver la gracia de Dios. ¿Qué iglesia me acepta? ¿Cuánta persona me acepta? Porque todo lo que surge, eso es la gracia de Dios. Por eso nosotros podemos investigar esta palabra como dice el versículo 15. Así dice, ¿no? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo era salvo, ¿no? Era salvo. ¿Por qué es necesario salvar a sí mismo? Porque la salvación hay dos cosas, ¿no? Uno es la salvación espiritual, es una vez a la vida, que puede ser justificado, santificado y perfeccionado por la palabra de Dios, por la sangre de Jesucristo. Pero ¿qué tipo de salvación es necesario recibir cada día? Cada día nosotros sí podemos rescatar de pensamiento, entonces siempre será metido en su pensamiento. Si no puede ser salvo de la situación, entonces por su situación puede decir que yo no puedo hacer nada, porque me parece que no puedo, Dios no me ayuda. Entonces, ¿quién puede marchar por la fe? Sí o sí tiene que practicar piedad, leyendo la Biblia, orando al Señor, recibiendo exhortación y recibiendo la enseñanza de Dios. En aquel entonces su espíritu va a ser crecido, va a tener la fe y fuerza para marchar por la fe. Por esa razón, cada día nosotros tenemos que practicar la fe, escuchando, aprendiendo esta palabra. Como si fuera que cada uno de nosotros somos como ministros de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos escudriñar y recibir la exhortación por la palabra del Señor. Señor, espero que nos ayude para que nosotros andemos por la fe. Porque Satanás tanto quiere que nosotros vivamos sin fe y por la situación. Y más tarde ya nosotros no podemos hacer nada. Pero por la ayuda del Espíritu Santo del Señor, nosotros podemos despertarnos y luego predicando la palabra del Señor, sirviendo al Evangelio, también Dios nos apoya, Dios nos ayuda. Gracias, Señor, por permitir este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy.